Buenas noches, bienvenidos a la segunda conferencia de la Asociación de Investigación y Análisis Constitucional denominada Alcances y Desafíos Actuales del Control de Convencionalidad en América Latina. Mi nombre es Ander Asturias, miembro de ASIAC, y me encuentro acompañado del doctor Marcelo Truco y de la licenciada Dinora Gil, miembro de ASIAC, quien nos acompañará para dirigir la etapa de preguntas. Para los que no conocen el giro de nuestra asociación, les comparto el siguiente video. La Asociación de Investigación y Análisis Constitucional es una organización de carácter privado, no lucrativa y apolítica. Tiene como objeto promover y realizar acciones relativas a la investigación, análisis, generación de opinión, incidencia y formación dentro del ámbito jurídico constitucional y ramas jurídicas conexas. Está conformada por profesionales del derecho, especialistas y apasionados por la materia jurídica constitucional que creen en el respeto a los derechos humanos y en la dignidad de todas las personas. Desde Guatemala nos sumamos a la región y al mundo para fortalecer la democracia y hacer la diferencia. Para la asociación es un gusto poder contar con la presencia de espectadores de todos los rincones de Guatemala y con audiencia de México, Chile, Argentina y Perú, hermanos latinoamericanos. El tema de la conferencia de hoy, sin lugar a duda, es un tema de actualidad jurídica que despierta interés para los estados que somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y sobre todo para los que hemos aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El currículum de nuestro expositor es extenso y por tiempo se señalará brevemente. Tenemos la venia de contar con el doctor Marcelo Truco, que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, docente titular del doctorado en Derecho Constitucional y en la maestría de Criminología de los posgrados internacionales de la Universidad San Carlos de Guatemala, profesor internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Rosario y la Universidad Católica de Argentina, profesor de posgrados en diversas universidades de Argentina, ha fungido como secretario de los Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Argentina, durante los periodos 2017 al 2019 y es autor de innumerables libros y artículos sobre derechos humanos. Ha sido asesor en materia de litigio internacional de derechos humanos, estudio en el estudio jurídico consultor Merli Truco. Sin más preámbulo, con ustedes desde Argentina, el doctor Marcelo Truco. Muchas gracias, Iñaki. A ver, ahora, ahí está. Muchas gracias. Un gusto. ¿Me escuchan bien, no? Creo que me están escuchando bien. Sí, lo escuchamos bien, doctor. Bueno, muchas gracias, Iñaki. La verdad que un gusto muy grande poder estar con ustedes. Buenas tardes ahí en Guatemala, buenas noches acá en Argentina. Muchas gracias por la invitación, ¿no? a la Asociación de Investigación y Análisis Constitucional, ASIAC. La verdad que me siento muy halagado de que me hayan permitido compartir esta tarde con ustedes simplemente algunas reflexiones, que como bien decía Iñaki, es un tema realmente apasionante. No solamente apasionante desde el punto de vista académico, sino apasionante desde el punto de vista práctico, ¿no? Desde el ejercicio de nuestra profesión, independientemente de que trabajemos en el ámbito de la magistratura, trabajemos en el ámbito del Ministerio Público, ya sea en el ámbito de la defensa, o en cualquier otra rama de nuestro derecho, porque si hay algo que tiene este tema del control de convencionalidad es que se aplica transversalmente a todas las ramas y a todas las disciplinas de nuestro derecho, ¿no? Por supuesto, toca el derecho constitucional, pero también al derecho penal, al derecho de familia, ¿no?
al derecho de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Al derecho procesal. Es decir, no hay materia hoy en día de nuestro derecho que no quede abarcada por el control de convencionalidad. Y he preferido en estos minutos, ya les digo que no intenta ser una exposición extremadamente magistral, sino aportar algunas, como siempre digo, algunas reflexiones que nos permitan pensar, ¿no? Que nos permitan seguir elaborando las discusiones en torno al tema. Por eso he pensado dividir mi exposición en tres partes. Por un lado, repasar un poquito cuáles han sido los avances respecto al control de convencionalidad, cuáles son los alcances hoy en día que tiene el control de convencionalidad. En segundo lugar, cuáles son los debates, cuáles son las polémicas que hoy tiene en la mayoría de nuestros países de América Latina el control de convencionalidad. Y en último lugar, cuáles son los desafíos, ¿no? En esto que decía de pensar para adelante, cuáles serían algunos caminos alternativos para poder pensar algunas vías de solución sobre alguna de estas polémicas, sobre algunos de estos debates que se ciernen alrededor del control de convencionalidad. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a comenzar entonces con los alcances del control de convencionalidad. Ustedes bien saben que estamos frente a una doctrina que ha venido a revolucionar el mundo jurídico. Y créanme, porque desde el momento en que los países estamos obligados a aplicar el control de convencionalidad a nivel interno, tenemos prácticamente hoy un desafío de releer nuestro derecho no solo a la luz de nuestras normas internas, fundamentalmente nuestra Constitución Nacional, sino también ahora a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la luz de las interpretaciones que de esa convención realice la Corte Interamericana por ser la intérprete auténtica y final de la convención. No hay dudas que el control de convencionalidad hoy representa la herramienta fundamental que nos permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos. Ahora fíjense, porque hay un primer error que se suele cometer cuando se presenta la doctrina del control de convencionalidad, y es la siguiente: pensar que el control de convencionalidad es una obligación que emerge recién a partir de los primeros años del presente siglo. Es un error, ¿por qué? Porque la primera clasificación que tenemos que hacer es que el control de convencionalidad tiene un ámbito internacional. ¿Cuál es este ámbito internacional del control de convencionalidad? Siempre, desde sus primeras sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó adelante el control de convencionalidad. ¿Qué significa? Que la razón misma de ser, la función primordial del Tribunal Regional es analizar, en los casos que llegan a su competencia contenciosa, si las normas aplicadas por los estados partes de la Convención resultan compatibles con la Convención Americana y con los estándares señalados por la jurisprudencia del Tribunal Regional. Y en caso de que verifique que esa compatibilidad no se da de la manera indicada por el derecho internacional de los derechos humanos y el sistema interamericano, la labor de la Corte Interamericana es declarar la responsabilidad internacional del Estado y obligar a que el Estado cumpla con una serie de reparaciones que tienden fundamentalmente a evitar la repetición en el futuro de nuevas violaciones. Ahora, ¿qué es lo novedoso a partir de algunos fallos que la Corte Interamericana va a empezar a señalar y a dictar a partir del año 2005, del año 2006? Fundamentalmente a partir, como ustedes bien saben, del célebre caso Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006. Lo novedoso es que la Corte Interamericana nos va a decir a los estados que esto que la Corte viene haciendo desde sus primeras sentencias allá por 1988, este control de convencionalidad es una obligación que recae en primer lugar en los propios estados. Es decir, que hay un control de convencionalidad interno, doméstico, que recae sobre los propios estados. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos se nos presenta como complementario y subsidiario a la obligación que pesa sobre los estados de respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Por eso lo que dice la Corte Interamericana en Almonacid Arellano es, primero, señores jueces, aquellos que integran el Poder Judicial, ustedes son los encargados de velar porque las disposiciones del Pacto San José no se vean mermados por normas que van en contra del objeto y fin del tratado y que carecen de efectos jurídicos. Por eso hay un llamado muy fuerte de la Corte Interamericana, repito, primero hacia los jueces, primero a quienes desempeñan la labor judicial, de trabajar para que a nivel interno las normas que apliquen resulten compatibles con la Convención Americana y fundamentalmente con la interpretación que de este tratado hace la Corte Interamericana por ser la intérprete auténtica y final de la Convención. Entonces no tengo dudas que acá hay algo muy importante, y es decir, señores jueces de los países de América Latina, señores jueces de los países que han ratificado y que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana, hay una novedad para ustedes. Ya no solo son jueces y juezas de sus países, sino que ahora se han transformado en jueces y juezas del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, recae en ustedes el hecho de garantizar que eso que los estados firmamos y ratificamos en el Pacto de San José se cumpla en la práctica. Fíjense que el control de convencionalidad entonces tiene dos partes. Uno, normativo. Analizar que las reglas jurídicas, que las normas que apliquemos en nuestros países resultan compatibles con la Convención. Y a su vez, que cumpla con otro aspecto muy importante, y que es que no solo resulte compatible con la Convención, sino que además siga la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces fíjense cómo la Corte Interamericana realza la labor de su jurisprudencia, cómo realza la labor de sus opiniones en materia consultiva. Ahora, por supuesto que este primer inicio de la Corte Interamericana en el fallo Almonacid Arellano, en donde marca, señala la obligación primaria de realizar este control como garantía de cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Convención, recae primero en los jueces, luego va a ampliar en casos sucesivos, bien saben ustedes, por ejemplo en el caso de los trabajadores cesados del Congreso versus Perú, que esta tarea de realizar el control no solo recae en los jueces, sino que también recae en todos aquellos que cumplen alguna tarea en la administración de justicia. Fíjense cómo de a poco la Corte Interamericana va ampliando esta idea de sobre quiénes recae la obligación de realizar el control. Empezó diciendo sobre los jueces, ahora lo amplía en todos aquellos que cumplen funciones en la administración de justicia. Fiscales, defensores, procurador. Y luego sabemos, en otros casos, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso Hellman versus Uruguay del año 2011, la Corte Interamericana en forma contundente dice, ¿por qué solo el Poder Judicial tiene que hacer este control? No, es un control que recae en los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque cuando el Estado se obliga a nivel internacional a respetar y a garantizar derechos, se obliga el Estado en su conjunto. Que luego internamente el Estado delegue sus funciones y sus competencias en distintas esferas, eso no implica que a nivel internacional el Estado comprometa su responsabilidad en su conjunto. De así que, con buen criterio, la Corte Interamericana termina concluyendo que la obligación de practicar el control recae en el órgano judicial, pero también es una obligación que recae en el órgano legislativo y también en el poder ejecutivo. Y esto no es un tema menor. No es un tema menor porque hasta ahora nuestros países de América Latina estábamos acostumbrados a exigir el cumplimiento del control de convencionalidad en la justicia. Y ahora también es una obligación que recae sobre nuestros legisladores, que recae sobre nuestros parlamentarios, que recae sobre los diputados y diputadas, y que recae entre quienes cumplen funciones ejecutivas. Entonces, cuidado. Cuidado porque acá hay una obligación, fíjense, que descansa al momento de analizar las leyes que va a dictar nuestro Parlamento, al momento de ver si esas leyes que va a aprobar nuestro Parlamento resultan compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y hay que analizar si las resoluciones, las disposiciones, los decretos emanados de los órganos ejecutivos también resultan compatibles
con la Convención Americana y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fíjense cómo en esta idea, estos alcances y estos avances, cómo de a poco se va avanzando en esta idea del control de convencionalidad interno. La Corte Interamericana dice este control es un control que debe practicarse de oficio. No es que le tengo que preguntar o le tengo que pedir por favor al órgano legislativo o al órgano judicial que realice, que practique el control de convencionalidad. Esto es algo que debe asumirse como una obligación que recae en los tres órganos del Estado y que debe practicarse de oficio, es decir, sin necesidad de que sea requerido, por una parte, la realización de ese test de convencionalidad. Acá quiero ser también muy claro en esta cuestión de que el control de convencionalidad es un desafío que descansa en los estados, que es un desafío, es un control primario que descansa en los estados. ¿Saben por qué se los digo? Y siempre se los comento a mis alumnos y a mis alumnas de grado y de posgrado, lo siguiente. La obligación de respeto y garantía descansa en los órganos estatales. Yo luego puedo ir al sistema interamericano, puedo ir a la Comisión Interamericana, puedo ir a la Corte Interamericana a reclamar por la violación de un derecho si los órganos estatales no han cumplido con las obligaciones a las cuales se han comprometido. Pero ¿saben qué? Hoy ir al sistema interamericano, hoy cuando un Estado va al sistema interamericano, cuando es denunciado ante los órganos internacionales es porque en algo falló. Porque en algo no supo cumplir, no supo honrar los compromisos y las obligaciones internacionales. Y yo les pongo un ejemplo bien concreto. Si yo tengo a un familiar, imagínense que tengo a mi mamá muy enferma, que necesita una cobertura de salud, que necesita un medicamento muy urgente que está necesitando para su problema de salud. Y yo voy ante, y ese medicamento es negado por el Estado. Y voy a la justicia y presento un amparo para que urgentemente la justicia obligue al Estado a otorgar el tratamiento y a cubrir el medicamento para mi madre que está muy enferma. Y la justicia me niega arbitrariamente esa posibilidad. Y yo invoco la Convención Americana, invoco los pactos internacionales, invoco el derecho a la salud, invoco el derecho a la vida, y mi mamá lamentablemente muere a los pocos días esperando ese medicamento. Yo, por supuesto, luego voy a poder ir a la Comisión Interamericana, voy a poder ir a la Corte Interamericana, luego la Comisión irá a la Corte Interamericana, para que luego de un trámite de 12, 13, 14 años, la Corte Interamericana diga al Estado, mire, usted hace 14 años que tenía que haber aplicado la convención, tenía que haber garantizado el derecho a la vida, el derecho a la salud. Ahora repare al hijo de esta señora con 10.000, 15.000 dólares. ¿De qué me sirve ahora esa reparación económica? Yo necesitaba al Estado presente 14 años atrás para salvar la vida de mi mamá, garantizándole los derechos que se había obligado a garantizar. Por eso yo siempre digo y remarco esto, ¿no? Nosotros tenemos una tarea muy importante como profesionales, repito, en el ámbito en donde podamos desenvolver nuestra actividad, como legisladores, como funcionarios del Estado, como abogados particulares y abogadas particulares, como jueces, como magistradas, la responsabilidad de que esto que nuestros países, Guatemala, Argentina, Perú, Colombia, México, brillantemente firman en los tratados internacionales, tenga algún tipo de efectividad en la práctica, en el día a día. Esto es el desafío más importante que hoy tiene el ejercicio del control de convencionalidad. ¿Cómo podemos dar efecto útil a los compromisos internacionales que asumimos en materia de derechos humanos? Y fíjense, y otro de los alcances, me parece, más importantes que hoy tiene el control de convencionalidad, creo que radica en lo siguiente. Primero, ¿qué normas internas están sometidas al control de convencionalidad? Acá también hay un error. Acá el error es creer que solo las leyes en sentido formal que tiene un Estado son las que deben someterse al control de compatibilidad, al test de compatibilidad con las convenciones internacionales. Y bien dice el famoso tratadista y constitucionalista Néstor Sagüez, que cualquier regla jurídica
cualquier regla jurídica, cualquier resolución, cualquier disposición administrativa, incluso, cualquier regla jurídica debe someterse al test de convencionalidad. Entonces, fíjense la importancia y el alcance que asume hoy la realización de este test de compatibilidad entre las normas internas con las normas internacionales. Por supuesto que ese test, y va a ser una de las polémicas, también incluye a la norma más importante que tienen nuestros países, y que es la propia Constitución Nacional. Cuando un Estado se compromete a respetar y a garantizar derechos con todo su derecho interno, por supuesto no excluye de ese derecho interno a la norma más importante, la norma fundamental, ni más ni menos que la propia Constitución Nacional. También la Constitución Nacional debe resultar compatible con las obligaciones internacionales. Sabemos que la Corte Interamericana ya ha abordado casos, por ejemplo, Olmedo Busto versus Chile, en donde ha analizado también y ha concluido que las normas constitucionales también deben ser compatibles con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, uno dice hay que comparar las normas, las reglas jurídicas con la Convención Americana de Derechos Humanos y también con los otros tratados que nuestros países han ratificado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y esto lo dijo también muy bien la Corte Interamericana en casos incluso que han tenido a Guatemala como protagonista, por ejemplo el caso Gudir Álvarez y otros, el caso Diario Militar versus Guatemala, en el caso Río Negro, masacres de Río Negro versus Guatemala del año 2012, la Corte Interamericana dice que el parámetro de convencionalidad se aplica también a otros tratados de derechos humanos. Es decir, que hay un corpus iuris, un cuerpo fundamental de normas del sistema interamericano que está ahí expectante para que los estados puedan aplicar sus normas internas, pero a la luz de la adecuación de esas normas con esos compromisos internacionales. Otra novedad y otro alcance importante es que el control de convencionalidad también se aplica también se hace sobre las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Cuidado con esto. No solo hay una obligación de seguimiento de los estándares que la Corte Interamericana realiza respecto a casos contenciosos que llegan a su competencia, sino que a partir de la opinión consultiva 21 del año 2014, la Corte Interamericana, creo que con toda razón, dice que los diversos órganos del Estado deben realizar el correspondiente control de convencionalidad también sobre la base de lo que la Corte Interamericana señale en ejercicio de su competencia consultiva. ¿Por qué? Porque esa respuesta que la Corte Interamericana, esa opinión que la Corte Interamericana da, interpretando ciertas situaciones, ciertos derechos consagrados en la Convención, innegablemente comparte también con la competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano, que es ni más ni menos la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del control de convencionalidad? Acá también se ha avanzado mucho en tratar de interpretar cuando se realiza el test de convencionalidad entre las normas internas con las convenciones internacionales, ¿qué tipo de consecuencias nos podemos encontrar? Bueno, hay distintas posibilidades. Una, que la incompatibilidad sea tan grande, que la incompatibilidad sea tan manifiesta, que al Estado no le quede otra que dejar sin efecto absolutamente, de inaplicar, de expulsar del sistema interno aquellas normas que sean contrarias a la Convención. Es decir, a veces ocurre eso, ¿no? De que nos encontramos con una norma de manifiesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad que no se la puede salvar, que directamente la única solución que tiene el Estado y la justicia de ese Estado, los órganos competentes, es inaplicarla, dejarla absolutamente sin efecto. Ahora, a partir de algunos casos que llegaron contra México, por ejemplo, Montiel Flores, Radilla Pacheco, por ejemplo, la Corte Interamericana, especialmente a partir de los votos razonados de algunos de sus magistrados, por ejemplo, Eduardo Ferrer MacGregor, introducen la doctrina de la interpretación conforme. Es decir, analizan y establecen algo que es muy importante, que es lo siguiente.
La mejor manera hoy de realizar el test de compatibilidad, el test de convencionalidad, es tratando de interpretar las normas internas de manera armónica, de manera equilibrada con las obligaciones del Estado. De manera de ajustar esas disposiciones a los mandatos del sistema interamericano, es lo que se conoce como la doctrina de la interpretación conforme. Y por supuesto, la otra consecuencia del control de convencionalidad puede ser que si encuentro que hay alguna medida, alguna política llevada adelante por el Estado que resulte también incompatible con la Convención Americana, la obligación del Estado de modificar esas prácticas contrarias precisamente a aquellos estándares internacionales emanados del sistema interamericano. Fíjense entonces cómo en esta primera parte hay avances significativos, ¿no? Como desde el año 2005, 2006, en donde la Corte Interamericana presenta esta doctrina del control de convencionalidad, se ha avanzado notablemente. Por ejemplo, al sostener que es un control que debe realizarse de oficio. Por ejemplo, al sostener que debe realizarse por los 3 órganos del Estado, cuando es una obligación que tiende a armonizar y tiende a interpretar conforme a la Convención las normas internas, que es un control que no solo se hace sobre la Convención Americana, sino que se hace también con los otros tratados que integran el sistema interamericano, y que también incluye no solo a las interpretaciones que emanan de la Corte Interamericana en materia contenciosa, sino que también abarca la faz consultiva. Ahora, la doctrina del control de convencionalidad también ha despertado algunos debates, o despierta algunos debates y algunas polémicas en los países de nuestra América Latina. En primer lugar, ¿cuáles son los alcances de los fallos o las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Acá nuestros países han tenido matices, han tenido momentos. Hemos ido de un nivel de un acatamiento muy importante de las decisiones de la Corte Interamericana a un momento, quizás en los últimos años, en donde se visualiza ciertas resistencias por parte de los estados en que realmente tratan de establecer fundamentalmente desde los estados cuál es la mejor manera de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, y que tratan de restarle cierta trascendencia, por lo menos algunas medidas de reparación. El caso de Argentina, por ejemplo, en donde veníamos de un nivel muy importante de acatamiento hasta un fallo hace unos años de la Corte Suprema Argentina, en donde rechaza la posibilidad de dejar sin efecto una sentencia que había dictado el máximo tribunal argentino en una causa que se llamó Fontevecchia y D'Amico versus Argentina, que llegó a la Corte Interamericana, y en donde se discutía la afectación de la libertad de expresión. La Corte Interamericana ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia de la Corte Interamericana, y cuando el caso llega a la Corte Interamericana rehúsa, se rechaza esa posibilidad de dejar sin efecto la sentencia. Otro debate y otra polémica interesante es los alcances expansivos y erga omnes que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque claro, el propio Pacto San José nos dice claramente que los estados estamos obligados a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que seamos parte. Ahora, lo que luego tuvo que aclarar la Corte Interamericana es que lo que la Corte Interamericana interpreta, el derecho que interpreta en un caso concreto, en un caso particular, esa interpretación resulta obligatoria, resulta de obligatorio seguimiento para el resto de los estados partes de la Convención. Es decir, llega un caso contra Argentina, contra Guatemala, en donde se discute en ese caso, no sé, la obligación de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que dice la Corte, lo que la Corte Interamericana le está diciendo en ese caso a Guatemala, lo que está interpretando en ese caso, luego va a resultar vinculante esa interpretación no solo para Guatemala, sino para los demás estados que integran la Convención. Es el efecto que tienen los fallos de la Corte Interamericana como norma interpretada para todos los estados que formamos parte del sistema.
Esto es importante, es muy importante recordarlo porque al momento de invocar en la práctica las sentencias de la Corte Interamericana, claramente podemos apoyar un derecho que estamos reclamando de la Convención, apoyándonos en lo que la Corte Interamericana interpretó en un caso contra Perú, en un caso contra Honduras, en un caso contra México, en un caso contra Brasil. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole al juez argentino, al juez guatemalteco, al juez mexicano, siga la interpretación de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana ha hecho en este caso concreto, en este caso particular. Bueno, este efecto erga omnes, como decimos, este efecto expansivo de los fallos de la Corte Interamericana, sigue siendo hoy motivo de cierta resistencia por parte de algunos estados. Otro tema polémico, sin dudas, es cómo superar la tensión, y viene bien para la asociación, ¿no? que reúne fundamentalmente abogados y abogadas que les gusta o interesados en el derecho constitucional. Bueno, una de las tensiones, uno de los debates tiene que ver o pasa fundamentalmente por cómo tratar de disminuir la tensión entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. Hoy es un debate muy presente en el ámbito del control de convencionalidad. La pregunta es, cuando un Estado practica control de constitucionalidad, ¿está también incluido el test de convencionalidad o son dos controles distintos? Bueno, la Corte Interamericana se ha ocupado de aclararnos a los Estados que son dos controles distintos. ¿Y por qué son dos controles distintos? Porque cuando los Estados receptamos los tratados internacionales, receptamos, en definitiva, el derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese acto de recepción, lo que hacemos los Estados es respetar la fuente propia de los tratados y los pactos, y es el derecho internacional. Y al aceptar la fuente propia de los tratados, que es el derecho internacional, estamos aceptando que a esos tratados los interpreta un intérprete auténtico, que es el intérprete internacional y no es el intérprete local. Por lo tanto, la constitucionalidad puede ser interpretada por el intérprete local, pero la convencionalidad, en último término, va a estar interpretada por el intérprete internacional. Por lo tanto, puede haber una norma que sea constitucional, pero que sea inconvencional. Por eso la obligación, dice la Corte Interamericana, para el juez local, de realizar los dos tests. El test de convencionalidad y el test de constitucionalidad y el test de convencionalidad. En la mayoría de los casos, ¿qué ocurre? Que coincidan, que una norma sea constitucional y a su vez sea convencional. Pero, si una norma local que voy a aplicar resulta constitucional, pero resulta violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados del sistema interamericano ratificado por Guatemala o ratificado por algunos de los países miembros del sistema, la solución debe ser la imposibilidad o de aplicar la norma local o ver, al momento de aplicarla, cómo puedo armonizar o hacer los ajustes necesarios para que esa norma pueda resultar compatible con las obligaciones asumidas por el Estado. En tercer lugar, quiero referirme a algunos desafíos actuales que tiene el control de convencionalidad y son realmente apasionantes porque nos invitan, ya les digo, a tratar de mejorar y optimizar, adquirir herramientas para mejorar su aplicación. Un primer desafío es entender que los tratados de derechos humanos que nuestros países han ratificado son pisos y no son techos. Repito, los tratados de derechos humanos que nuestros países han asumido constituyen bases fundamentales, constituyen mínimos exigibles y no techos. ¿Saben por qué? Porque los techos es el desafío que le corresponde ahora a los Estados. Son las normas internas, son las decisiones de los jueces y de las juezas, los que deben mejorar, los que deben ampliar ese mínimo de protección establecido por los tratados internacionales de derechos humanos.
Miren, si el Parlamento de Guatemala, si el Congreso argentino va a discutir una ley de infancia, una ley sobre protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, lo mínimo que debe tener en cuenta esa ley es la Convención de los Derechos del Niño, lo regulado y las obligaciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño. Lo mínimo. Es como si yo estoy discutiendo la ley y pongo la convención al lado y le digo a mis compañeros y a mis compañeras, digo, miren, menos que esto, la ley que estamos discutiendo no puede contemplar. Acá hay un mínimo exigible, hay un compromiso mínimo que hemos asumido los estados en relación a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, podemos asumir el desafío de poner en nuestra ley interna algo que mejore, que amplíe, que enriquezca esa protección mínima dada por la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cómo que no? Al momento de dictar una sentencia, si yo soy juez, tengo que dictar una sentencia en donde se me está reclamando la interpretación de derechos consagrados en la Convención sobre Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica. Lo mínimo que tengo que hacer es seguir la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cómo mi decisión, cómo mi fallo no puede ampliar, no puede superar esa sentencia de la Corte Interamericana? ¿Saben por qué les digo esto? Porque nosotros hablamos recién que una de las discusiones es cómo superar las tensiones entre lo internacional y lo interno. ¿Qué es más importante? Muchas veces se nos pregunta, ¿no? Si la Convención Americana o la Constitución, o al revés, si no hay nada que pueda estar por encima de la Constitución. Si es más importante lo que diga la Corte de Constitucionalidad o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Corte Suprema Argentina puede negarse a cumplir los fallos de la Corte Interamericana, o si la Corte Interamericana puede ordenarle a los estados una serie de medidas sin contemplar absolutamente nada, como una especie de fórmulas matemáticas que se aplican sin ningún tipo de cortapiso, sin ningún tipo de análisis. Lejos de llevar la discusión a esa tensión, de qué es mejor. Creo que hoy el gran desafío que tenemos por delante en nuestros países de América Latina es entender que el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos internos necesitan entrar en contacto en un diálogo sincero, permanente, retroalimentarse, en base a un principio rector, en base a un principio hermenéutico que sirve para tender puentes de diálogo y de superación de las tensiones, y es ni más ni menos que el principio pro persona, o el principio pro homine, como históricamente se lo llamó. Estar siempre a favor de la norma interna o internacional, pero que resulte más favorable a la persona humana. Entonces fíjense qué cosa interesante. Decir, mire, no voy a aplicar en este caso concreto, no voy a aplicar el Pacto San José de Costa Rica, voy a aplicar lo que dice la Constitución de Guatemala, voy a aplicar lo que dice esta ley de Guatemala, pero no porque el Pacto San José no me obligue, porque claramente resulta obligatorio y vinculante para mi país. No voy a aplicarlo en este caso concreto, voy a aplicar la ley interna, porque puedo demostrar y puedo fundamentar que mi ley interna, que la disposición de mi Constitución resulta mejor, resulta más amplia, resulta más protectora a los derechos de la persona, en este caso concreto que me lo está reclamando. Y lo mismo va con respecto a la decisión judicial interna que pueda oponerse y que pueda aplicarse en defecto de la interpretación emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un principio pro homine o pro persona que está expresamente contemplado y habilitado por el propio Pacto San José en el artículo 29 del tratado. Entonces, claramente que este es un desafío muy importante, ¿no? El principio pro persona constituye claramente hoy una matriz de preferencia, no solo normativa, entre normas internacionales y normas locales, la preferencia es sobre la que ofrezca una mejor protección a la persona. También es una matriz, el principio pro persona debe considerarse una matriz de preferencia interpretativa. Al momento de elegir la mejor interpretación, si la que proviene del órgano local, si proviene la del órgano internacional, voy a tratar de elegir
de preferir la que resulte más amplia y más protectora de los derechos de la persona. Segundo desafío, ¿cómo garantizamos a nivel interno el cumplimiento de las obligaciones internacionales? Acá, insisto, está el gran desafío del tema del control de convencionalidad. Yo creo que la razón de ser del control de convencionalidad es esta. Es cómo los estados van a garantizar adentro de los estados, a nivel interno, las obligaciones asumidas en el plano internacional. Fíjense que el Pacto San José de Costa Rica comienza diciendo en el artículo 1 que los estados se obligan a respetar y a garantizar los derechos y libertades consagradas en la Convención. Asegurar, fíjense los términos que utiliza, se obliga a respetar, pero se obliga a garantizar, a asegurar que esos derechos y libertades puedan desarrollarse libremente por todas las personas que están sometidas a la jurisdicción del Estado. Pero en el artículo siguiente, en el artículo 2 del Pacto San José, se dice cómo los estados deben garantizar en forma efectiva esos derechos y obligaciones comprometidas en el tratado. Y acá trae algo que nunca se olviden, me parece también clave para entender el control de convencionalidad. Los estados se obligan a cumplir con los tratados a nivel interno, no solamente adoptando normas, no solamente adoptando normas que resulten compatibles con las obligaciones y con los derechos consagrados en la Convención, sino que claramente el artículo 2 dice también los estados se obligan a cumplir a nivel interno, adoptando cualquier otra medida que sea necesaria para dar satisfacción a los derechos consagrados en la Convención. Y esto es clave entenderlo. Porque cuando el Pacto San José dice que los estados se obligan también con todo su aparato gubernamental, cuando se obligan con cualquier otra medida, está diciendo, señores estados, ustedes también se comprometen con las políticas públicas. No solo lo normativo, no solo las leyes aseguran la protección de derechos. Yo puedo tener una excelente ley en materia de ejecución penal. Yo puedo tener una excelente ley en materia de protección de personas privadas de libertad. Yo puedo tener una excelente ley en materia de educación. Yo puedo tener la mejor ley de América Latina en materia de salud. Pero si no tengo recursos para hospitales, si los niños y las niñas de mi país cada vez acceden menos a la educación, si las personas mayores, las mayores de edad, no tienen lugar para atender su salud, si nuestras cárceles o nuestras unidades penitenciarias están cada vez más abarrotadas de personas condenadas por delitos o procesadas sin condena, cuando no hay políticas públicas eficaces para combatir la violencia contra la mujer, por más buena ley que tenga, la violación del derecho se va a mantener, va a seguir estando presente. Entonces esto es algo que también nos invita al control de convencionalidad a tener en cuenta a los estados. No solo vea si las normas que aplica resultan compatibles con la Convención Americana, vea también si las políticas públicas que usted tiene resultan compatibles con la Convención. Porque en la gran mayoría de los casos, nuestros países resultan condenados por la Corte Interamericana, no por haber hecho algo mal, sino directamente por haber omitido las responsabilidades que tenían como firmantes y garantes de los derechos consagrados en la Convención. Ojo con las obligaciones que asumen los estados por no hacer lo que deben hacer conforme a los compromisos asumidos. Insisto, la mayoría de los países de América Latina, más de 20, 23, 24 países, hemos ratificado la gran mayoría de los tratados en materia de derechos humanos. Firmamos la mayoría. Cumplir, todos los países de nuestra región se han visto expuestos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana por violar
sistemáticamente las obligaciones asumidas en el plano internacional. Entonces esto es una señal de alarma muy fuerte, muy contundente para hacia adentro de los estados. Está bien firmar, está bien comprometerse a nivel internacional, pero hay una deuda muy grande de poder cumplir en la práctica, en el día a día, las obligaciones asumidas en el plano internacional. El desafío entonces es entender el derecho en un sentido armónico, donde la mejor protección de la persona humana sea siempre el puente comunicador y el diálogo para aportar la mejor solución a los derechos de todas las personas y de los pueblos. Quiero terminar esta breve exposición y poder también escucharlas, de poder también intercambiar algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios que me quieran hacer con lo siguiente. ¿Quién es el Estado? ¿Quién representa al Estado? Me parece que el desafío también tiene que ver esto, ¿no? Con volver la mirada a quienes expresan la voluntad del Estado. Guatemala se obligó a cumplir el Pacto de San José de Costa Rica, se obligó a cumplir la Convención de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se obligó a cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, pero ¿quién es Guatemala? ¿Quién es Argentina? ¿Quién es Perú? ¿Quién es Colombia? ¿Quién es Uruguay, Paraguay? Guatemala, Argentina, Perú, Colombia. Es el funcionario, es el juez y la jueza, es el que está atendiendo la administración pública, es el diputado y la diputada, es el gobernador, es el alcalde, es el intendente. Ese es el Estado. Cuando yo me presento ante la justicia y digo, señor juez, señora jueza, créanme que estoy diciendo, Guatemala, vengo a exigir la garantía del derecho que usted, como representante de la voluntad del Estado, ahora tiene que honrar. Creo que es un desafío muy lindo frente a quienes tienen esa responsabilidad de expresar la voluntad del Estado. Porque el gran problema viene cuando vamos con los tratados internacionales, cuando vamos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el Estado, representado en ese momento por el juez, representado por el funcionario público, representado por el legislador, mira por otro lado y dice, sí, todo muy lindo, pero aplico el artículo tal de no sé qué ley y no me importan los tratados internacionales, porque ahí empieza el problema. Cuando ese control de convencionalidad primario falla, entonces quizás comience un proceso de revictimización de las personas que no son atendidas o garantizadas en sus derechos. Entonces, creo que esto es algo muy importante, resaltar la enorme responsabilidad de los funcionarios públicos. La tarea, y me parece, por eso destaco la labor de la asociación, en poder profundizar y seguir debatiendo y generar estas instancias de diálogo en temas tan interesantes, porque acá necesitamos cada vez más gente capacitada, formada en el derecho constitucional, formada en el derecho internacional de los derechos humanos, porque son los que están llamados a garantizar y a cumplir esto. Hoy no podemos tener en nuestros países de América Latina jueces y juezas que desconozcan el control de convencionalidad, que no sepan cómo se aplica, que desconozcan la obligación de seguimiento de los fallos de la Corte Interamericana, que desconozcan la perspectiva de género, que desconozcan los derechos universales, que desconozcan cómo funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque en esa tarea está comprometida la responsabilidad del Estado. Porque cuando ese funcionario del Estado, con su decisión, termina yendo en contra de las obligaciones internacionales, en ese mismo momento está comprometiendo la responsabilidad internacional de su Estado. Porque cuando un policía tortura a una persona, cuando un funcionario público emite una resolución contraria a los tratados, cuando una jueza abiertamente dicta una sentencia incompatible con las obligaciones internacionales, es Guatemala, es Argentina, es Colombia la que va a ser denunciada ante la Comisión y luego eventualmente la Comisión llevará al Estado a la Corte Interamericana. Después habrá que ver qué hace el Estado con aquellas personas que han comprometido arbitrariamente su responsabilidad
por no saber cumplir, en el caso concreto, las obligaciones que tenían que cumplir. Me parece que he intentado abrir polémicas, abrir nuevos debates, profundizar nuevos escenarios. Yo creo que hoy la dignidad de la persona humana es la que está en debate. Yo creo que hoy hay un desafío por delante que nos tiene que motivar en la esperanza de trabajar abiertamente, porque en el fondo, cuando sigamos adoptando estas herramientas, cuando entendamos cuáles son las instancias para poder optimizar y profundizar la aplicación del control de convencionalidad, ¿saben quiénes van a ser los principales beneficiados de todo esto? Las personas, los pueblos. Y ese me parece, ellos son los principales destinatarios de nuestra fuerza. Bueno, muchas gracias, Dinora. Te dejo para intercambiar algunas preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Marcelo Truco. En realidad una disertación excelente, entendible para todo tipo de público. De verdad, muchas gracias por eso. Y tenemos unas preguntas que parece que están muy interesantes. Vamos a ver si podemos abordarlas todas hasta donde nos dé tiempo. Tenemos una que nos dice de qué forma la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al principio de no regresividad de los DESCA pueden aplicarse útilmente en situaciones como la ocasionada por la pandemia, que ha provocado el recorte de recursos y graves crisis económicas en los países americanos. Perfecto. Yo creo que hoy, gracias por la pregunta, ¿no? Yo creo que hoy el gran desafío que viene por parte de la Corte Interamericana es cómo analizar el comportamiento que los estados van a tener o están teniendo en el marco de la pandemia, porque sin dudas que los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son los que se ponen en tela de juego fundamentalmente en estos marcos de excepción, en estos marcos, ¿no? Fundamentalmente, como decía la colega, para no ir para atrás, ¿no? Para no regresar en la consideración de esos derechos. Por supuesto, a ver, ya la Corte Interamericana ha asumido en determinados casos el carácter progresivo, no regresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, pero me parece que acá hay una cuestión brevemente a resaltar en el marco de la pandemia, que aún las medidas que los estados puedan adoptar en estos marcos de emergencia, en estos marcos de excepción, y que tengan a lo mejor fines valiosos, porque ni más ni menos que la preservación de la salud pública, aún así, estas decisiones tienen límites que tienen que ver con la razonabilidad, que tienen que ver con su temporalidad, y que tienen que ver con que las medidas que se apliquen y que afecten derechos económicos, sociales y culturales sean susceptibles de revisión judicial. Entonces, acá me parece que va a venir un debate muy interesante en esta consideración que ya la Corte Interamericana tiene sobre el carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, en el sentido de decir, bueno, hay una obligación también de los estados de seguir garantizando la salud, la educación, el acceso, y que el marco de la pandemia tiene que tomar especialmente en cuenta no solo estos derechos, sino que estos derechos no terminen afectando a determinados grupos que viven situaciones de especial vulnerabilidad respecto a otros. Tenés el micrófono apagado, Dinora. No te escucho. Ahí está. Perdón, es la falta de costumbre de cerrar y abrir el micrófono. Bien. La segunda pregunta dice que operan en América las mismas justificaciones utilizadas en el ámbito europeo, con base en las cuales la Corte Europea de Derechos Humanos ha empleado la doctrina del margen de apreciación nacional en determinados temas. Bueno, muy interesante también la pregunta. La doctrina del margen de apreciación nacional es una doctrina, como bien dice, ¿no?, que emana fundamentalmente de la jurisprudencia de la Corte Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Acá, el sistema interamericano, especialmente la Corte Interamericana, si bien la ha receptado, no le ha dado, por lo menos hasta ahora, la amplitud que le dio el sistema europeo a partir del Tribunal Europeo. Sin embargo, puede ser también, y es considerado también hoy un puente, una vía permitida de consideración, podríamos decir, de escape
a las obligaciones internacionales que emergen de los tratados y de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque necesariamente los estados están demandando cada vez más en América Latina que se les permita apreciar la aplicación de determinados derechos conforme a contextos históricos, culturales, sociales, que permitan una aplicación diferenciada, una interpretación diferenciada a lo que se pueda entender o interpretar la Corte Interamericana a partir de otros contextos. Entonces, me parece que el margen de apreciación nacional está avanzando cada vez más en América Latina, pero no tiene a nivel del sistema interamericano y de la Corte todavía una recepción muy concreta. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque el signo de pregunta de la doctrina del margen de apreciación nacional, a mi criterio, es la siguiente. Cuidado con que los estados invoquen como margen de apreciación nacional cualquier cosa, con el solo afán de evadirse del cumplimiento de las obligaciones que emanan de los tratados y de la interpretación de la Corte Interamericana. Y nos preguntan también cómo afectan los distintos sistemas de control constitucional la eficacia en la aplicación del control de convencionalidad. ¿Existen sistemas más compatibles con esta obligación? Sí, es verdad. Yo creo que los sistemas más compatibles son, por supuesto, los sistemas de control difuso, de constitucionalidad, es decir, aquellos sistemas, como por ejemplo el caso de Argentina, en donde cualquier juez puede realizar el test de constitucionalidad y que por lo tanto está llamado también a realizar el test de convencionalidad. En los sistemas de control concentrado, la polémica o el debate es mayor porque, en principio, fíjense lo que se puede generar. Solamente exista un órgano encargado de realizar el test de constitucionalidad, imagínense Tribunal Superior o Corte Suprema, y que ese test de constitucionalidad esté vedado a los tribunales o a los jueces inferiores. Ahora, los jueces inferiores no pueden hacer control de constitucionalidad, pero sí podrían hacer control de convencionalidad. Entonces la pregunta es, el que puede más puede lo menos. ¿Cómo se compatibiliza eso? Hay algunas fórmulas que han intentado acercar o compatibilizar estas cuestiones, por ejemplo, que el juez inferior realice el test de convencionalidad y de alguna manera deje sentada esa duda frente al órgano que pueda ser competente para, en definitiva, declarar la inconstitucionalidad y también la inconvencionalidad de la norma. Sí. Nos preguntan también, doctor, sobre qué desafíos se enfrentan las Cortes Constitucionales locales para procurar ir de la mano con el dinamismo y evolución de los derechos humanos, pero a la vez evitar que esto pueda suponer una transgresión a la normativa local. ¿Y cómo lograrlo? Bien. Mira, es un tema también una pregunta muy interesante, porque en definitiva, insisto, que es el principal desafío, ¿no? Es decir, yo creo que el sistema va a decaer, el sistema de protección, cuando se llegue el momento en que o los estados no van a cumplir nada de lo que diga la Corte Interamericana, o la Corte Interamericana va a empezar a ser cada vez más dura respecto a los estados que no cumplen con sus decisiones. Bueno, ¿cómo superar esa tensión? Bueno, yo creo que acá hay una cuestión también interesante, que es la siguiente. Una, algo que no dije durante mi exposición, ¿no? La importancia del control preventivo de convencionalidad. Es decir, yo creo que hoy la realización del control preventivo de convencionalidad puede evitar, puede anticipar conflictos entre normas y entre incompatibilidades, entre disposiciones internas o decisiones locales con lo que luego puede llegar a emanar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque quizás al momento de aplicar la norma tengo que advertir quizás la supuesta inconvencionalidad a los efectos de tratar de hacer los ajustes necesarios para que esa norma no termine invalidando o violando abiertamente las obligaciones internacionales. Creo que otra manera también muy importante de aliviar estas tensiones entre los órganos constitucionales locales y los tribunales internacionales es el diálogo jurisprudencial. Insisto, no ver la relación como una relación de tensión, como una relación entre opuestos,
sino ver la relación como una relación de diálogo, de retroalimentación, de enriquecimiento mutuo. El otro día escuchaba a uno de los jueces de la Corte Interamericana que decía: hemos dictado las últimas 4 o 5 sentencias, y muchas de las sentencias que estamos ahora analizando para publicar en los próximos días se fundamentan o invocan decisiones de los tribunales constitucionales de los países. Fíjense, el diálogo, decir, miren, fundamento esto, me baso o avalo en decisiones que han tomado los tribunales constitucionales avalando y enriqueciendo la interpretación de los derechos consagrados en la Convención. Entonces, me parece que cuanto más tengamos estos signos, esta motivación, que los tribunales locales vean también que la Corte Interamericana está receptando varias de sus interpretaciones, cuando los tribunales locales también cada vez más invoquen los fallos de la Corte Interamericana, cuando se vea esa retroalimentación, me parece que va a ser mucho mejor el diálogo que emane de las fuentes nacionales y las fuentes internacionales. Ahí decía la pregunta, y quiero también hacer un breve comentario: el dinamismo. Tanto las normas locales, constitucionales, como las normas internacionales son instrumentos vivos, son instrumentos cambiantes, son instrumentos dinámicos, son instrumentos que necesitan ser interpretados, revalorizados a la luz de los nuevos tiempos, a la luz de las transformaciones sociales. No es lo mismo el significado del debido proceso del artículo 8 del Pacto San José en 1969, cuando se adoptó la Convención, que el significado que puede tener ahora, en cuanto a el derecho de ser oído, en cuanto al acceso a la justicia sin restricciones. No es lo mismo la idea del interés superior del niño de la Convención adoptada en 1989, que lo que hoy podemos entender por el interés superior del niño, enriquecido por los aportes de las normas locales y de la jurisprudencia local y de las interpretaciones emanadas, por ejemplo, del Comité de los Derechos del Niño. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es lo útil de la interpretación. Los tribunales constitucionales y los tribunales internacionales cumplen ese rol: interpretar, establecer el alcance de las convenciones, ver su dinamismo. Claro que esto tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el intérprete le haga decir a la norma algo que la norma quizás no quiso decir, o no estuvo en el espíritu al momento de sancionar. Bueno, esos serán los equilibrios que habrá que ver hasta dónde llega el límite de la interpretación posible. Gracias. Nos habían preguntado también sobre si se podía realizar control de convencionalidad sobre normas constitucionales. Claro. Acá ha habido mucha discusión al respecto y me parece importante que usted nos lo pueda ampliar, porque de alguna manera sí lo dijo dentro de la conferencia ya. Mira, es una discusión no solo en Guatemala, es una discusión también en Argentina. Me acuerdo que ni bien se reforma la Constitución en Argentina, el gran debate es: no hay duda que los tratados están por encima de la ley, pero ¿qué pasa entre los tratados y la Constitución? Porque es un debate también interesante y que toca inclusive cuestiones que tienen que ver con la filosofía del derecho. ¿La Constitución es la norma fundamental del Estado, o aún hay normas constitucionales que deberían ceder en caso de incompatibilidad ante obligaciones internacionales? Mira, yo tengo 2 criterios acá. Uno, que la Corte Interamericana ha avanzado en esa disputa, y vuelvo a insistir, en el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, Olmedo Busto versus Chile, ha analizado una norma constitucional en ese momento vigente en la Constitución de Chile, que por violar el derecho a la libertad de expresión debía dejarse sin efecto. Por lo tanto, consideró que una norma constitucional también debía resultar compatible con la Convención Americana. Pero voy a este fundamento. Nuestros países, Guatemala, Argentina, han ratificado la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que un Estado no puede alegar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Con lo que podríamos pensar que la Constitución de un país, ¿qué forma parte? Forma parte del derecho interno. Será la ley más importante, será la ley fundamental. Pero si yo les digo cómo está compuesto el derecho de Guatemala, empiezan con la Constitución política.
Por lo tanto, si un país dice, no cumplo el Pacto San José porque va en contra del artículo tal de la Constitución, perfecto. Eso tendrá un efecto interno, pero el Estado tendrá que responder a nivel internacional por estar alegando una norma interna, entre paréntesis, constitucional, para justificar el incumplimiento del tratado. Entonces, cuidado, porque parece ser que la Constitución debería ser perfecta y no debería tener nada incompatible con obligaciones internacionales. Pero si la contiene, si descubrimos que una norma constitucional es violatoria del Pacto San José, ¿cuál es la solución? La inconvencionalidad de la norma constitucional, no hay otra solución. Entonces, me parece que la Constitución, las normas constitucionales también están sometidas al test de convencionalidad. Ok, gracias. Nos pregunta sobre la reciente sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del senador Petro en Colombia. Nos dice que nuestros países sumergidos en la corrupción, en este momento de aplicar ese control de convencionalidad, podría aumentar la participación de los candidatos con antecedentes administrativos de un desempeño no idóneo, que pongan en tela de juicio su probidad. Mire, es cierto, lo que pasa es que la Corte Interamericana en realidad cuando analiza ese tipo de procesos, en realidad lo que analiza es el cumplimiento en esos procesos de las garantías consagradas en la Convención. Ustedes saben que la Corte Interamericana y por supuesto la Comisión Interamericana no son cuartas instancias, no son instancias internacionales para ir a discutir lo que ha decidido un país. En cuanto lo que haya decidido un país sea compatible con estándares consagrados en los tratados y consagrados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, me parece que el análisis no es que la Corte en su fallo convalida la actuación de personas que han sido procesadas o condenadas, sino que lo que revisa la Corte Interamericana en eso es cómo se desenvolvió el proceso que implicó que una persona no pueda participar o cuáles son las restricciones a derechos que los estados han aplicado respecto a personas y esas restricciones terminaron siendo eventualmente injustas, ¿no? Para que esa persona pueda acceder a el ejercicio de determinados derechos. Y bueno, la última pregunta que tenemos, vamos a dirigir por cuestión de tiempo, porque si no seguíamos aquí mucho más respondiendo, sería muy bueno, pero algunas personas van a empezar a desertar ya en un tiempecito. Entonces queríamos preguntar, ¿qué legitimidad tiene la aplicación de instrumentos internacionales ajenos al sistema interamericano, tanto de hard como de soft law, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y cuál es su fuerza vinculante para los Estados miembros del sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, por supuesto también, ¿no? Es decir, una cosa son aquellas obligaciones emanadas no solo de la Convención Americana, sino también de los otros tratados que emergen del sistema interamericano, por supuesto, ¿no? Es decir, en esta obligación de control de convencionalidad están, por supuesto, incluidas las normativas de hard law, ¿no? Por supuesto. Ahora, eso no implica que las normativas menores, por ejemplo, las emanadas de observaciones, las emanadas de resoluciones, sean tenidas en cuenta, no quizás con la fuerza vinculante que tienen las normas emanadas de las convenciones y los tratados, pero por supuesto eso nos lleva a ir al otro extremo, de no tomarlas en consideración, sino que tienen que ser tomadas en consideración, nada más que la diferencia es que esas normas de soft law no implican, en cuanto a su falta de seguimiento, no implican la obligación, la responsabilidad per se internacional del Estado por su incumplimiento, como sí implicaría la falta de seguimiento de una norma emanada de un tratado o de una convención internacional, ¿no? Ya sea que esa convención emane del sistema universal, como ya sea que emane del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Definitivamente ha sido muy enriquecedora su exposición. Seguramente le está por lo menos dando elementos a las demás personas para que vayan a investigar y que vayan a profundizar, porque es un tema mucho más amplio de lo que hemos podido
expresar hoy, ¿verdad? Entonces, para manera digamos, de cierre, me gustaría hacer como unas conclusiones de lo que usted nos ha dicho esta noche. ¿Cómo no? Digamos, en primer lugar, podemos decir que el control de convencionalidad es la obligación de todos los estados, básicamente por el principio pacta sunt servanda que quieren los estados al decir que se comprometen a cumplir determinadas normas. Y esto implica varios aspectos. Digamos, algunas personas creen que únicamente son las leyes iniciales o las normas que surgen después de que se ha firmado un pacto o una convención. Sin embargo, debe hacerse también ese análisis desde lo retrospectivo. Y sabemos que, según usted nos dice, es una obligación ex oficio que deben de hacer las partes, todos los funcionarios públicos, sin necesidad de que lo solicite la parte interesada. Nos queda claro que debe ser compatibilizar con la Convención y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos. Luego nos dice usted también que toda autoridad pública debe hacerlo, pero también la autoridad administrativa, digamos, no solamente los jueces, sino también todos los funcionarios públicos. Luego que implica también suprimir normas contrarias, como decíamos, ¿verdad? También hacia atrás y hacia el futuro. En ese sentido, deberíamos de tener muy claro que las normas que emanan del Congreso de la República en cada uno de los países deberían primero pasar por ese filtro y decir, bueno, entonces esto va a implicar emanar estas normas de acuerdo a las convenciones. No podríamos aceptar que hubiesen normas contrarias a algunas de las disposiciones, y sobre todo en aras de los principios también de los derechos humanos que son progresivos y no regresivos de ninguna manera. En Guatemala hemos tenido un poco este problema últimamente, que sí han habido normas que tienden hacia la regresión en materia de derechos humanos, y sobre todo ha sido pues, derechos muy importantes como derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. Hemos visto esa tendencia, pero es una tendencia que la vemos a nivel latinoamericano, no solamente a nivel en Guatemala, ¿verdad? Y luego me llama la atención sobre el control preventivo de las convenciones que usted nos está mencionando, y es justamente no tener la necesidad también de llegar a la Corte Interamericana cuando realmente al interno tienen la obligación y la posibilidad los funcionarios de no llevar, ¿verdad? También recordemos que la justicia tardía no es justicia, entonces tampoco se vale que los funcionarios pretendan llegar a la Corte Interamericana para deber de defender estos códigos. Sí, está bien, me equivoqué. Pero los desafíos, usted nos dice que puede ser como qué norma se debe de elegir. Yo imagino aquí el principio pro persona es importante, y también pues habrá que hacer el análisis, ¿verdad? De cuál es la norma que se debería de aplicar y cuál es lo más conveniente de acuerdo al principio pro persona, y cómo se garantizan las obligaciones asumidas internacionalmente. También me llama la atención que no solamente debe ser con las normas, sino además con las políticas públicas. ¿Verdad? Y yo le agregaría también el presupuesto, porque si no se tiene presupuesto para las políticas públicas, eso no funciona tampoco. Y bueno, para cerrar con que quién representa al Estado. Muchas veces acá se nos ha dado no ese ejemplo, sino la respuesta de parte de algunos funcionarios que dicen, bueno, demandan al Estado de Guatemala, igual es dinero de ustedes, no es mi dinero, decía uno de los funcionarios ahí, quienes son de Guatemala sabrán como quién fue la persona que lo dijo, pero al final de cuentas no es así, ¿verdad? Sino que cada uno de los funcionarios es Guatemala y es representante del Estado en el ejercicio de las funciones que ejercimos. Y bueno, yo quisiera mencionar, para terminar con cómo funciona en Guatemala, mencionar que ya la Corte de Constitucionalidad en Guatemala ha aceptado este criterio del control de convencionalidad. Existen varias sentencias, puedo mencionar la 5290 del 2014, que es de fecha 21 de octubre del 2015. En esa sentencia, la Corte de Constitucionalidad acepta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la llamada intérprete final de la Convención Americana. Entonces, al final es la Corte quien debería de hacer esta
interpretación y que debe ser implementada también sus resoluciones, al igual que la convención, al control de convencionalidad. También ya la Corte ha mencionado que entra el control de convencionalidad y que todas las convenciones deben de estar con parámetros de constitucionalidad, y eso es muy importante, porque antes no era así en Guatemala. Pero la jurisprudencia sentada por la Corte es que efectivamente debe de utilizarse esos instrumentos internacionales como parámetro de constitucionalidad, lo que nos trae la puerta prácticamente exigir los derechos de cumplimiento. Y bueno, eso lo hace a través de los artículos 44 y 46 de la Constitución, donde reconoce la existencia de que todos los derechos humanos, aunque no estén dentro de la Constitución, son parte de la Constitución, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos entran a través del artículo 46 a ser parte de la Constitución. Entonces, perfecto. La verdad que es muy, muy importante, has hecho una síntesis, me parece, y unos aportes muy importantes. Yo, como les comentaba, bueno, primero reiterar el agradecimiento a la asociación, la verdad, bueno, a Iñaki, Asturias, Dinora, a todo el equipo. La verdad, felicitaciones, porque ha sido un verdadero gusto poder compartir estas reflexiones. Como siempre digo, son disparadores para poder tomar conciencia de la dimensión que tiene este tema, ¿no? De cómo todavía hay cuestiones que siguen siendo debatidas por nuestros estados, ¿no? Pero que de alguna manera nos animan y nos motivan para seguir trabajando, porque como bien vos decís, es en el trabajo y en la profundización y en la mejor aplicación va a redundar seguramente en la garantía de los derechos de las personas, especialmente en los sectores más vulnerados, ¿no? Yo quiero terminar también como reflexión que en nuestros países tendrían normas, tendrían prácticas mucho más arbitrarias si no hubiesen existido a veces fallos de la Corte Interamericana. Es decir, en tiempos en donde a veces se minimiza la labor de los órganos regionales, a veces las sentencias de los órganos regionales nos han servido a los estados para darnos cuenta de que teníamos prácticas o normas que teníamos que dejar de lado por resultar claramente violatorias de derechos de nuestros ciudadanos, de derechos fundamentales de nuestros pueblos. Y creo que de a poco se están viendo algunas señales de los estados muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, en Argentina, en mi provincia de Santa Fe, la decisión hace poco del gobierno de que todo aquel que aspire a ocupar un cargo de magistrado primero va a ser evaluado en perspectiva de género. Es decir, esto que hablamos del control preventivo. A ver, señor, usted va a representar la voluntad del Estado. Bueno, ¿qué piensa de esto? Antes de designarlo. En el concurso donde yo voy a evaluar las aptitudes, la idoneidad que usted tiene para representar al Estado como juez, como jueza. Bueno, usted, ¿qué piensa de las obligaciones internacionales? ¿Qué piensa de los fallos de la Corte Interamericana? ¿Qué piensa del control de convencionalidad? Me parece que esto también tiene que ver con lo preventivo. Esto tiene que ver con cómo el Estado va a garantizar muchas veces ante el sistema interamericano que muchas de las violaciones que llegan al sistema, que llegan a la Corte, no se va a volver a repetir. Esto tiene que ver con las reparaciones, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo yo garantizo de acá en adelante que esto que ocurrió y que motivó la declaración de responsabilidad no lo voy a volver a repetir? Y esto tiene que ver con lo que vos señalabas también de cómo lo demuestro con políticas públicas, con el presupuesto, porque lamentablemente, o mejor dicho, está claro que algo es prioridad en un país cuando se ve reflejado en el presupuesto. Yo no puedo decir que va a ser prioridad en mi país la educación si destino el 0,000001 a las políticas educativas. Entonces no es tan prioridad. Yo tengo que reflejar la prioridad de la protección de ciertos derechos en las políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen que tener en cuenta una inversión y no un gasto del Estado. Inversión en salud, inversión en protección de las mujeres, inversión en la niñez, inversión en la educación. Si no, el compromiso queda una mera proclama que ya sabemos que va a ser muy difícil que se cumpla. Y ojo, la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales no implica patearlos para adelante. Implica garantizarlos, pero garantizarlos con un sentido operativo, no en un sentido programático de que, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con la salud, la educación. No, no. Entonces, me parece que esto también es un desafío muy importante a tener en cuenta por los estados, y vuelvo a insistir, y le hago una invitación, si me permitís, Dinora, les comentaba también a los compañeros que
en el mes que viene, durante octubre y noviembre, para que vamos a llegar a la asociación la invitación en la ciudad de Rosario, junto al doctor Franco Gatti, junto al doctor Néstor Sagüez, estaremos dictando un curso de 8 encuentros sobre control de convencionalidad, en donde vamos a tener la oportunidad de discutir en profundidad cada uno de estos disparadores que hoy dimos en esta reunión, así que por supuesto que haremos llegar la invitación para aquel que con gusto quiera participar de este curso, que daremos, repito, durante octubre y noviembre, vía Zoom, ¿no? Es decir, a través de esta modalidad virtual, así que va a ser un gusto también tenerlos y seguramente seguir compartiendo en el futuro estas charlas tan enriquecedoras. Así que la verdad que me he sentido muy, muy gratificado, muy honrado por la invitación y bueno, adelante, felicitaciones por la asociación, felicitaciones por el trabajo, adelante con la investigación, adelante con estas reuniones que seguramente van a seguir teniendo éxito y van a seguir convocando a los queridos colegas que tenemos que compartimos esta loable tarea de proteger y de garantizar derechos. Muchas gracias, doctor. De verdad, en nombre de la asociación, le agradezco porque también nosotros nos sentimos muy honrados. Los honrados somos nosotros en general, porque usted haya aceptado estar con nosotros, sabiendo que somos una asociación naciente, pero que tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Y a quienes nos han visto este día y que nos sigan viendo, les pedimos que nos acompañen, que nos sigan en la página de ASIAC, busquen Asociación de Análisis, de Investigación y Análisis Constitucional, ASIAC, aparecemos así, y estén pendientes para los siguientes eventos que vamos a tener, y esperamos que de verdad nos acompañen y que haya sido muy enriquecedor, como lo ha sido para nosotros también. Claro que Muchas sí, gracias. También en mi página en Facebook, en Twitter, en Instagram, también suelo compartir eventos y jornadas, así que ahí también con todo gusto pueden enterarse y podemos compartir seminarios, así que con todo gusto aquí que quiera seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes, gracias.